Nosotros le prometimos más debate en el siguiente segmento. Y Pedro y Juan Luis, estoy revisando constantemente los reportes que tienen los medios de comunicación que le han dado cobertura a esa consulta municipal que ha hecho Asunción Mita en Jutiapa. Vean, las operaciones de la mina Cerro Blanco han sido disputadas por un grupo de pobladores acompañados por otro grupo de organizaciones para celebrar una consulta popular en la cual han sido llamados, convocados los vecinos. Han participado más del 10% del padrón, eso es el reporte de los medios en conjunto, y los datos preliminares es que 7.914 votaron que no hacia esa consulta popular sobre las operaciones de la mina y sus afectaciones ambientales, y 832 han votado que sí. Una consulta popular que ha sido también fuente de controversia, porque la pregunta central ha sido, ¿le compete a una municipalidad lanzar esta consulta entre sus vecinos? Hasta allí yo sirvo los últimos datos que nos están dando las noticias desde Asunción Mita. Bueno, la respuesta es muy sencilla. La respuesta es que hay un juez que el 12 dijo que no, que había que parar esta consulta. Y justamente enlaza con lo del señor Bukele. Cuando las leyes nos las saltamos a la torera porque no nos gustan, y como el juez lo tomó y no nos gusta, pues entonces lo hacemos porque tenemos nuestros derechos. Si el juez hubiera tomado exactamente lo contrario, como nos gusta, pues entonces lo hacemos y sale la voluntad popular. Aquí había un amparo que paraba esa consulta. Nos podrá gustar o no nos podrá gustar, pero cuando algo se hace contra una ley dictada por un juez, a partir de ahí o nos basamos en opiniones que están fuera de la ley o nos saltamos las leyes y entonces cualquier cosa sirve. Mire, yo lo muevo a usted a pensar, televidente, con criterio respecto a cuán necesario es en nuestro país una discusión de fondo, profunda, respecto a si Guatemala debería, como ya hizo El Salvador muchos años atrás, o como ya hizo Costa Rica también muchos años atrás, declarar una moratoria en la explotación de metales pesados en nuestro país, o en realidad deberíamos tratar de aprovechar de la mejor manera toda esa riqueza mineral que tiene Guatemala y que podría en buena medida financiar una parte del desarrollo de las comunidades, aunque digámoslo con toda franqueza, hasta este momento no hemos visto que se financie ninguna, digamos, reducción de la pobreza en nuestro país gracias a la explotación minera. Pero esa discusión es la discusión de fondo que se necesita en Guatemala. Y lo que estamos viendo hoy en Asunción Mita, me parece a mí, es la expresión de un porcentaje bastante relevante del padrón electoral. Claudia dijo por encima del 10%, es en realidad el 27% del padrón electoral. Hay 28.900 personas inscritas en el padrón electoral de Asunción Mita hasta el año 2019. Han votado aproximadamente 9.000 personas, un poco más de 9.000 personas, porque sí se incrementó el voto a favor del sí. Son un poquito más de 900 personas las que votaron a favor del sí, pero es apabullante el triunfo del no. Es por encima de 7.800 personas las que votaron por el no. Esto nos hace pensar que hay una porción significativa de la población de Asunción Mita, ese municipio en donde estaría instalada la mina de Cerro Blanco, que adversa la explotación minera. Pero además hay otros 27 municipios alrededor, tanto de El Salvador como de Honduras, como de Guatemala, que piden también que se revise la explotación, en realidad que adversan la explotación de esa mina. Me parece que Guatemala está en un auténtico brete, porque una decisión de Estado central que autoriza la explotación de una mina es adversada por una población local, sea mediante una consulta que había sido amparada en contra o que había sido detenida por un juez, pero que finalmente terminó llevándose a cabo. ¿Se da cuenta usted del conflicto o de la fuente de conflicto que eso nos... Bueno, yo ampliaría ahí, Juan Luis. Adelante, dispuesto, sí. Que si está dispuesto a avanzar en la explotación minera, población para eso. Es que mira, hay dos cosas, Juan Luis. Uno es el artículo 125 de la Constitución, que dice que se declara de utilidad y necesidad pública la explotación técnica y racional de hidrocarburos minerales. Es decir, no hay que discutir nada. Esto se pactó en 1985.
Ya desde 1985, cuando se votó la Constitución, eso quedó plasmado en un artículo constitucional que no permite una discusión de si sí o si no. Ahí se discutió, en 1985, pero no le hacemos caso. Otra. No cabe saltarse la ley. Es que justamente venimos de quejarnos de cómo en El Salvador se salta la ley, cómo la Corte Suprema de Justicia se salta la ley, cómo la señora Porras no es nombrada porque se salta la ley, y aquí que hay un amparo y se salta la ley, resulta que lo aceptamos. Es que es un absurdo. O aceptamos la ley y la Constitución, o entonces podemos decir cualquier cosa, que cualquier cosa es válida. Pero ustedes saben que nosotros hicimos para este segmento un recorrido con un grupo de alcaldes. Yo he hablado esta tarde con un par, y lo que me decían es, en realidad, estamos esperando a ver el resultado porque existe una ambigüedad. Si bien es cierto que los recursos naturales en el subsuelo pasan a ser propiedad del Estado de Guatemala, el alcalde es el que debe velar por el desarrollo, por el bienestar y atender y responder ante el reclamo de los vecinos. Aquí fue un grupo de vecinos el que llega con el alcalde y le dice, necesitamos que se lleve a cabo una consulta. Eso por un lado. Por el otro lado, veamos la practicidad que tendría si en el nivel local se empiezan a definir estos. Luego elevarlos al nivel nacional. Nosotros hemos visto cómo se desarrollan las historias cuando se elevan al nivel nacional. Yo considero que el tema de Asunción Mita ha creado un precedente. Hacia dónde se dirija, eso es lo que nosotros tenemos que ver, cómo el Estado central puede resolver lo que ha surgido hoy en Asunción Mita, pero sobre todo cómo ese Estado central también va a resolver los reclamos que parecen saltar desde El Salvador. Ante la pregunta, ¿está el Estado listo? Porque eso es lo que nosotros nos hemos preguntado. Yo les digo, ¿estaba el Estado listo para atender una pandemia? Lo que empezamos a nosotros a notar es cómo se desnudan las instituciones frente a emergencias o situaciones que provocan crisis. O se los pregunto y vuelvo al sondeo que hemos lanzado hoy a nuestra audiencia. ¿Está el Estado listo en su infraestructura para responder ante los peligros y los riesgos del medio ambiente? La respuesta es no, y prácticamente va a ser así en todos los órdenes porque la democracia y las instituciones son muy débiles y porosas. Yo creo que ese artículo constitucional que nos leía Pedro no obliga al Estado a autorizar todas las solicitudes de exploración y explotación minera que se le presenten en el país, por un lado. Y por el otro lado, tampoco prohíbe al Estado tomar en cuenta a la población en una localidad. Y me parece a mí que de eso justamente va la democracia, de tomar en cuenta a los gobernados y no solamente imponer una decisión. Creo que es lo razonable. Pienso que lo que deberíamos discutir en Guatemala es si queremos realmente embarcarnos en estas explotaciones y de qué manera podemos garantizar que esas explotaciones se van a producir sin causarle daño a las poblaciones, porque justamente eso es lo que temen no solo los pobladores del oriente guatemalteco, sino también del Salvador y de Honduras. No, yo estoy de acuerdo que el Estado no tiene que autorizar toda, pero la discusión sobre si avanzamos o no ya está dada ahí desde el 85, y es que se declara de utilidad pública, ya está avanzada. Hay un tema interesante, y es el 169. Aquí nadie habla del 169. Se rasgan Raimundo y medio mundo las vestiduras en este país con el 169. Ahí hay población xinca. ¿Por qué no se aplica el 169 que está en un marco supra? Porque no interesa, porque ahora hay que ver de dónde viene la manipulación. ¿Y por qué, saltándose las trancas de la ley, un municipio decide ignorar al juez, hacer su consulta, no contar con la población xinca que está acogida por el 169, ¿qué va a hacer el Estado? Lo único que le queda, lo que yo haría si fuera Estado, anular una cosa que es ilegal desde el momento que se implementó con una sentencia de un juez o con un amparo de un juez. Bueno, pero la pregunta es para usted, televidente, ¿usted ignoraría el sentir de un municipio? El 33%, perdón, el 27% claro, del padrón electoral acudió a las urnas. Claro. ¿Se debe ignorar esto? Dura lex, sec lex, es la ley. Es la ley. Nadie, porque en el momento que un municipio se salta la ley, luego no nos quejemos cuando se la salta el Estado. ¿Usted ignoraría lo que la población piensa y siente? Pero sobre todo, esa es la pregunta para todos. Ahora me va a interesar ver la coherencia que pueda tener el Estado central, ¿verdad? Invocando el 169, cuando en el historial pasado ha sido lo contrario. Muy interesante.
Audiencia con Criterio, hemos llegado al final de la transmisión de este programa. Muchas Hoy gracias no le a quedamos todos. a deber en debate, no le quedamos a deber en Eso discusión. sí que es verdad. No le quedamos a Ahí ver no le nada quedamos. y sobre todo todos los mensajes de ustedes los estamos recibiendo y de verdad que forman parte de esta conversación. Muchas gracias por acompañarnos. Que tengan feliz noche. Feliz noche.